Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente, donde Dios obrará en cada uno. Te invito a leer unos versículos de la palabra de nuestro Padre Celestial, donde lo podemos encontrar en Juan capítulo 15, que dice así: y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Amén. A continuación vamos a escuchar una alabanza para nuestro Dios. Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bueno, llegó el momento esperado de escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios, de quien está a cargo el pastor Libardo Valencia Alzate, con el tema Fuimos creados para vivir en la eternidad. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar una vez más delante de su divina presencia. Quiero compartir un importante tema en este momento en el nombre de Jesús y lo he titulado Fuimos creados para vivir en la eternidad.
Para eso quiero que compartamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. La palabra del Señor nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando en cuanto a lo que Dios creó, lo que Dios formó. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es importante analizar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Muchas veces no podemos entender las cosas que Dios ha creado, que Dios ha formado. Pero sería importante empezar a considerar la vida que corresponde al ser humano. La palabra del Señor, el Salmo 103, nos dice que la vida del hombre es como la hierba. Florece y de un momento a otro viene el viento y la arrebata. Pasó el viento por ella y pereció, y su lugar, ¿quién la conocerá? Aquí en la tierra es como un ensayo antes de vivir lo verdadero, antes de vivir lo eterno. La vida que estamos viviendo aquí en la tierra es la antesala de las cosas grandes y verdaderas que nos van a esperar a cada uno de nosotros cuando verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor. La tierra es el escenario, es el ensayo de tu vida para prepararte, para que nos preparemos hacia la eternidad. Aquí en la tierra, como máximo, puedes vivir 100, 120 años. De hecho, encontramos los hombres antediluvianos. En el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 3, dice que los hombres, el promedio de vida del hombre era aproximadamente 120 años. En la palabra de Dios encontramos que la vida promedio de hoy, ya en nuestros tiempos, en el Salmo 90, versículo 10, dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, es decir, en los más fuertes, son de 80 años. Con toda su fortaleza es molestia, es trabajo, porque pronto pasan y volamos. El tiempo que vivimos aquí en la tierra es un tiempo relativamente corto frente a la eternidad. Si tú comparas por un momento la vida, el tiempo del ser humano aquí en la tierra, relativamente es corto frente a la eternidad. Lamentablemente muchas personas no piensan que en cualquier momento van a dejar o vamos a dejar de existir. Y por eso es la razón para que muchas personas no se preparen para su vida espiritual. Porque piensan que van a vivir por mucho tiempo. Piensan que van a tener mucha oportunidad para poder buscar de Dios. Pero la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad que Dios te brinda para que entregues tu vida a Él. Hoy necesitamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, porque sabemos que nuestra vida es como la flor del campo. Florece por la mañana muy hermosa, más tarde viene el viento y se la lleva y la arrebata. Entonces somos y no somos, vivimos y es como si no viviéramos. Por eso la importancia de cada uno de nosotros estar preparados para partir a la eternidad. Tu vida y mi vida en la tierra es como un pequeño paréntesis en la eternidad. Lamentablemente muchas personas se han aferrado a la vida material y hacen poco escuchan el llamado que Dios le está haciendo frente a tener un encuentro personal. Las personas se han radicado, han pensado que solamente se vive aquí en la tierra, por eso no les interesa prepararse para la eternidad. Pero hay una palabra preciosa que quiero que escuches en este momento. En el libro de Job, en el capítulo 8, y el versículo 9, Bildad, uno de los amigos de Job, dijo estas palabras: nosotros somos de ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son como la sombra que pasa. Es decir, este hombre le estaba atribuyendo que en realidad nosotros nada sabemos.
En realidad nosotros no podemos esperar mayor cosa aquí en la tierra, porque somos del ayer, y que nuestra vida va pasando lentamente. Si tú piensas por un momento qué haces que estamos en la juventud, qué hace que estamos de pronto en la adolescencia, y el tiempo ha pasado velozmente, ¿verdad? Ha pasado velozmente en nuestra vida. Por eso debemos de saber que nuestros días aquí en la tierra es como una sombra que va pasando. No fuimos creados para vivir por siempre aquí en la tierra. Fuimos creados para vivir en la eternidad. Quizás muy pronto tu corazón o el mío van a dejar de latir, van a dejar de palpitar en algún momento. Y eso va a determinar el fin de tu vida y mi vida aquí en la tierra. Pero es importante entender que no es el fin. Es el fin aquí en la tierra, pero es el momento cuando pasamos a la eternidad. Llega la oportunidad aquí en la tierra. Llega el corazón dejará de palpitar y es el fin allí para nosotros aquí en la tierra. Pero a partir de ese momento nos vamos a enfrentar a la eternidad. Daniel, en el capítulo 12 y el versículo 2, Daniel dijo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Es importante saber que aunque estas palabras fueron dichas para el pueblo de Israel, también tiene que ver mucho en relación con nuestra vida. Porque muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Qué importante entender este versículo, porque las personas que han muerto en el Señor, o más bien han dormido, porque el apóstol Pablo habla que las personas que mueren en el Señor pasan a un estado de adormecimiento porque van a despertar nuevamente. Entonces, las personas que han entregado su vida a Cristo Jesús, aquellas personas que han dormido en el Señor, han dormido con esa esperanza de un día volver a resucitar en la presencia del Señor. Pero ¿para qué van a despertar? Para heredar esa vida eterna. Por eso Daniel lo dijo: muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna. Son aquellas personas que han entregado su vida al Señor en vida, son aquellas personas que han reconocido el plan de salvación, son aquellas personas que entregaron su vida al Señor. Esas personas que mueren en el Señor o que vamos a morir en el Señor, dormimos con la esperanza de ser despertados para la vida eterna. Unos para vida eterna, otros para confusión perpetua. Es decir, los que van a morir sin aceptar a Cristo Jesús van a ser despertados también para una eternidad, pero una eternidad en confusión, porque cuando despierten se van a dar cuenta que ya no habrá más esperanza, que ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Se van a dar por enterados que despreciaron la oportunidad y el momento de entregar sus vidas al Señor, y ya lamentablemente allí no habrá nada más que hacer. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. El cuerpo terrenal que tenemos ahora es una simple residencia donde mora el espíritu que Dios nos dio para darnos vida. La Biblia llama al cuerpo terrenal tabernáculo, y a tu cuerpo, tu cuerpo espiritual le llama edificio o casa espiritual. Quiero que miremos en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. La palabra dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa. Es decir, está hablando del cuerpo celestial o del cuerpo glorioso. Tenemos una casa, tenemos un edificio, no hecho de manos, eterno en los cielos. Entonces, es posible que este cuerpo se va deteriorando, se va acabando. Los huesos se van envejeciendo. Dejamos poco a poco dejar de existir aquí en la tierra. Pero en Cristo Jesús tenemos una morada celeste. En Cristo Jesús tenemos un edificio. Tenemos un cuerpo no hecho de manos, eterna en los cielos. La Biblia afirma que Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Por lo tanto, el ser humano tiene un instinto innato, es decir, algo que ha nacido con nosotros,
que anhela la inmortalidad. Es decir, en nuestros corazones anhelamos el deseo de vivir por siempre. De hecho, muchas personas han buscado la forma, la metodología y grandes científicos han tratado de descubrir alguna fórmula para que pueda el ser humano vivir por la eternidad. Pero no lo han podido lograr ni lo van a lograr, porque las cosas aquí en el mundo son efímeras y son pasajeras, incluyendo nuestra propia vida. Pero en Cristo Jesús hay cosas eternas. Gloria al Señor. La razón de esto es que Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente. ¿Por qué dice la palabra del Señor que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres? Porque del momento que fuimos creados, del momento que Dios nos creó, lo hizo con el propósito de que el hombre viviéramos eternamente, viviéramos en la eternidad. Todos sabemos que por causa del pecado vino la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva fracasaron en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a la voz del Señor, vinieron unas consecuencias para la raza humana. Entonces la muerte física es una consecuencia del pecado. Entró el pecado al mundo, entró la muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no obstante, la eternidad sigue vigente en el corazón del hombre. Por eso el hombre anhela, desea vivir en la eternidad. Muchas personas siguen deseando eso, vivir en la eternidad, porque fuimos creados. Dios nos creó para vivir en la eternidad. No solamente vivir en las cosas efímeras, sino que cuando Dios formó al hombre, lo hizo con ese propósito, de que viviera en la eternidad. Cada vez que un ser querido, esto como a nivel de ejemplo, te lo quiero decir, ¿has notado que cada vez que un ser querido, una persona muy allegada a nosotros muere, nos aferramos a la vida, nos aferramos a la existencia de ese ser? ¿Y sabes por qué? Porque muy dentro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos pensamos que deberíamos vivir para siempre. Ningún ser humano nos preparamos para perder a un ser querido. Usted y yo que hemos tenido esa experiencia, muchas personas que hemos tenido la experiencia de perder seres queridos, cuando se van y pasan a la eternidad, lloramos, lamentamos, no solamente por la ausencia de esa persona, sino porque en nuestro corazón es algo innato. Fuimos creados para vivir por la eternidad. Por eso no nos acostumbramos a perder a nuestros seres queridos, no nos acostumbramos a que se mueran, porque ha sido creado en el corazón y en el pensamiento del hombre esa eternidad. Dios la formó de esa forma, por eso nos aferramos a la vida de estas personas. Pero la palabra del Señor dice que está establecido para todos los hombres. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Como lo dije antes, vuelvo y lo repito en este momento, la muerte física es una consecuencia del pecado. Por eso entró la muerte. Está establecido para todo hombre que muera una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Por eso es importante que el ser humano nos preparemos ahora, hoy que tenemos la oportunidad, hoy que tenemos la alternativa de recibir a Jesús. Hoy, tú que me escuchas, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Jesús para que aquí en la tierra te prepares para vivir en la eternidad. Ahora es importante entender que la vida terrenal nos brinda muchas opciones de vida. Cada uno de nosotros somos quien determinamos de qué forma queremos vivir aquí en la tierra. Te puedo colocar un ejemplo. Hay quienes en esta vida viven alegres, viven contentos, viven felices. Hay gente que vive muy agradecido o agradecidos con Dios. Pero también hay otras personas que tienen un estilo de vida de amargura, un estilo de vida de tristeza, un estilo de vida de odio. Hay personas que en este mundo están viviendo una vida llena de resentimiento, lleno de dolor, lleno de amargura. Pero es el momento para que entiendas que hoy tienes la oportunidad de tener una vida transformada por el poder del Señor. Entonces, cada momento en la vida que vivimos, hoy tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor para que experimentemos en nuestra propia vida lo que es el gozo, lo que es la paz, lo que es la misericordia, lo que es la bondad de parte de Dios. Pero lamentablemente muchas personas le han volteado la espalda a nuestro Dios
Y por eso tiene unas consecuencias. Están viviendo una vida llena de celos, de contiendas, de disensiones, de problemas. Están viviendo una vida terrible en la vida terrenal. Cada uno somos quien determinamos verdaderamente cómo queremos vivir aquí en la tierra. La vida eterna, hablando de la parte espiritual, la vida eterna solo nos da dos opciones. Aquí usted define si quiere pasar la eternidad en la presencia del Señor o quiere tomar la decisión de vivir para siempre lejos de la presencia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos quien determinamos si verdaderamente quisiéramos vivir. Y la pregunta sería para usted, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado, bueno, después de que yo pase la eternidad, después de que muera, ¿dónde quisiera vivir eternamente? ¿En los brazos del Señor, como lo tipifica la palabra, en el seno de Abraham, o vivir totalmente lejos de la presencia del Señor? Cada uno de nosotros estamos determinando en dónde queremos vivir la eternidad. Pero ¿sabes? La relación que tengas hoy con Dios en la tierra es la que determina el tipo de relación que quieras vivir con el Señor en la eternidad. O sea, si hoy vives en plena obediencia a Dios, si hoy has entregado tu vida al Señor, si permites que el Espíritu Santo gobierne tu vida, gobierne tu mente, permites que Dios invada tu ser, tienes una buena relación o lo que la Biblia conocemos como una buena comunión con Dios, eso está determinando de qué forma voy a vivir en la eternidad con mi Padre Celestial. De la forma como tú vivas aquí, pero si vives una vida en desobediencia, si vives una vida totalmente en rebeldía, si vives una vida completamente llena de amargura, no pienses que vas a heredar la eternidad, porque hoy es el llamado que Dios te hace, para que reflexiones y para que hagas un alto en tu vida y para que pienses las cosas espirituales que Dios te está brindando. La oportunidad que Dios te da hoy es importante que lo entiendas. Hoy necesitas tomar una decisión. Si aprendes a amar y si aprendes a obedecer y si aprendes a confiar en el Señor Jesús, tendrás la invitación para estar toda la eternidad con Él. Sabe que el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 13, dice, pero nosotros, hablando del pueblo de Dios, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabe? El hombre de Dios vive confiado en el Señor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Todos sabemos que no estamos viviendo los mejores momentos, no estamos viviendo los mejores tiempos. Es importante entender eso. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en el Señor. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde estas cosas temporales, estas cosas que usted puede ver y palpar, todo lo que nos rodea, esto va a ser algo perecedero. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es importante tener en cuenta todo esto. Por otro lado, es importante que si tú rechazas hoy su amor, su perdón, su salvación, su gracia, entonces pasará la eternidad apartado o separado para siempre de Dios. Vale la pena preguntarte, ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez has meditado en eso? Piensa que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde te gustaría pasar la eternidad? Viviendo en el seno de Abraham, viviendo en la presencia del Señor, gozando de todas sus promesas, de todas sus bendiciones, o estás aferrado a este mundo temporal donde las cosas son perecederas. Es importante entender esto. Existen dos tipos de personas en la tierra. Las que dicen a Dios, sea hecha tu voluntad en mí. Es un tipo de persona que dice, Señor, que tu voluntad me gobierne, que tu voluntad me dirija, que tu voluntad pueda hacer algo grande en mi vida. Pero también existe otra persona que dicen, hago las cosas de acuerdo a mi propia voluntad. Y es eso lo que marca la diferencia en la vida de nosotros. Por eso es importante que pienses por un momento en esto. ¿De qué forma te consideras? Si eres del tipo de persona que le dices a Dios, Señor, yo quiero que tú seas haciendo tu voluntad en mi vida. Las palabras, rendir tu voluntad a Dios,
Permitirle al Espíritu Santo que sea gobernando tu vida, que tus pensamientos, que tus emociones, que tu voluntad sea dirigida por el Señor. O eres el tipo de persona que dice, no, yo hago de mi vida lo que yo quiero, yo manejo mi vida como yo quiero, yo actúo de la manera que yo quiero. Entonces cada uno es quien determina qué quiere hacer. Por eso, ¿estás viviendo en la voluntad del Señor o lamentablemente estás haciendo tu propia voluntad? Tristemente muchas personas tendrán que pasar a la eternidad sin Dios. La razón es porque eligieron vivir sin Él aquí en la tierra. Te repito, eres tú quien determina dónde quieres pasar la eternidad. La gracia de Dios se ha establecido para todo hombre, porque la gracia de Dios se ha manifestado, lo dice la palabra. Tito lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Es por qué vivir la eternidad sin Cristo? Pero tristemente muchas personas tendrán que pasar a la eternidad sin Dios. La razón es porque eligieron vivir sin Él aquí en la tierra. Una vez que comprendas que la vida es más que vivir el aquí y el ahora, es mucho más que eso. La vida en el Señor es mucho más. Aquí es la preparación para pasar a la eternidad. Por eso es importante saber cómo vives hoy delante del Señor. Es importante que reflexione que no es solamente lo que estás viviendo ahora, que no son los deleites que estás viviendo ahora, lo importante es la preparación. ¿Cómo te estás preparando para encontrarte con el Señor? Entonces, comenzarás a vivir de una manera diferente. Cuando usted entienda, cuando pueda comprender que la vida no es solamente vivir el aquí y el ahora, entonces tu vida empezará a tener un cambio, una transformación. Cuando la persona reflexiona y entienda que lo más importante no es lo que está palpando, no es lo que está viendo, sino que cuando la persona entienda que lo más importante es prepararse para la eternidad, entonces tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Tus valores e intereses van a cambiar. Eso va a ser algo totalmente transformado, porque lo que va a ser importante para ti aquí en la tierra, cuando entiendas que llevas una vida temporal, entonces vas a comprender que lo más importante es pasar a la eternidad con el Señor. Yo quiero dejarte para finalizar este texto de 1 de Juan capítulo 2, el versículo 17. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Piénsalo por un momento en este momento. El mundo y sus deseos están pasando. Los deleites, los placeres pasan. Pero aquella persona que hace, en otras palabras, esa persona que vive la voluntad de Dios, esa persona es la que vive para siempre. Por eso la invitación en este momento para que entregues tu vida al Señor y empieces a prepararte para vivir en la eternidad. Para eso fuiste creados para vivir en la eternidad. En el nombre de Jesús, la invitación. Qué eficaz palabra nos ha regalado Dios en este día. No olvides suscribirte o seguir nuestro canal. Recuerda, fuimos creados para vivir en la eternidad. Bendiciones. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.